Génesis capítulo 41. Ok, estamos viendo la historia de José aquí. Estamos estado viendo desde su principio cómo José, ¿verdad?, fue el hijo preferido de Jacob, cómo lo amaba tanto, le hizo una túnica de colores. Había tenido algunos sueños en los cuales Dios le estaba mostrando, aunque él no sabía y sus hermanos no sabían, pero entendieron que un día él iba a hacer algo especial, algo grande delante de ellos. Ellos iban a tener que postrarse delante de él. No lo querían, lo odiaban, de hecho idearon matarlo, pero su hermano mayor decidió que los iba a tratar de convencer de no hacerlo. Lo echaron en un pozo. Y Judá, otro de sus hermanos, el tercero de sus hermanos, al ver una caravana de madianitas o de ismaelitas que iba pasando por ahí, le sugirió que lo vendieran, y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. En Egipto, al llegar, inmediatamente lo venden a Potifar. Potifar lo hace uno de sus siervos en su casa. Es un muy buen siervo. Durante su estadía ahí en su casa y durante su servicio ahí, la esposa de Potifar le pone los ojos encima, le gusta porque es un joven de muy bello aspecto, y trata de seducirlo. Él, sabiendo que ese sería un grave pecado en contra de Dios y en contra de su amo, que había puesto todo en sus manos excepto a su esposa, huye, pero ella lo acusa de violarla o de violación. Lo meten a la cárcel. En la cárcel es un prisionero modelo, lo ponen a cargo de todos los prisioneros. Durante su tiempo en la cárcel llegan el copero y el panadero de Faraón, porque los descubren tratando de hacer algo contra Faraón. Y mientras ellos están ahí en la cárcel, ellos tienen sueños, un sueño cada uno de ellos, y no teniendo quien se los interprete, él les dice que él puede hacerlo, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Y ellos le cuentan sus sueños, él los interpreta, y los sueños que él interpretó suceden tal y como él dijo. Al copero le dice que cuando él vuelva a ser puesto en su puesto de copero, que no se vaya a olvidar de él, que se acuerde de él, para que quizás por su testimonio él pueda salir de la cárcel. ¿Sí? Y hemos visto a través de todo nuestro estudio acerca de José la paciencia de José, hemos visto la humildad de José, hemos visto el corazón de servicio de José, hemos visto cómo él se preocupa más por los demás que por sí mismo. Hemos visto que donde quiera que él es puesto, él prospera, él sobresale, pero sigue en la prisión, sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel injustamente, sigue sufriendo no por algo que él haya hecho, sino simplemente porque sus hermanos lo odian. Sigue sufriendo porque la esposa de Potifar le gustó y él no quiso caer en su trampa y lo acusó de violación. Sigue sufriendo porque este copero, a quien él le interpretó un sueño, al salir él de la prisión se olvida completamente de él, como vamos a ver. Y sigue sufriendo porque, ¿saben qué? Dios está permitiendo que sufra. Dios está permitiendo que sufra. A veces no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la visión para saber que a veces Dios nos deja pasar por sufrimientos y aflicciones porque tiene un propósito a través de todo ello, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados al mensaje moderno del Evangelio de que si vienes a Cristo, ¿sí?, todas las cosas te van a salir perfectas. Si vienes a Cristo, tu vida va a cambiar. Si vienes a Cristo, todo va a ser para lo mejor. Si vienes a Cristo, calla boca para lengua. Vas a tener dinero a montones, salud que nunca se te va a acabar, vas a tener... Y nunca dice nada acerca de que si vienes a Cristo vas a sufrir aflicción. Si vienes a Cristo vas a sufrir persecución. Si vienes a Cristo vas a tener problemas. Sí vas a tener parte de todo lo demás que se te dijo, pero también vas a sufrir todas esas cosas. Y José aquí creo que nos está dando un muy buen ejemplo de alguien quien tiene un corazón completamente entregado a Dios y que a pesar de las situaciones por las que está pasando, siempre está buscando glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento. Y creo que es un muy buen ejemplo para todos nosotros. Porque yo no sé qué estén pasando a ustedes, yo no sé qué tribulaciones estén pasando, qué aflicciones, enfermedades, qué carencias, etcétera. Pero sí sé una cosa, que si Dios les está permitiendo pasar por ellas, es porque Él está tratando de enseñarles algo especial acerca de quién Él es y acerca de quiénes son ustedes o quiénes somos nosotros.
porque nos está dejando que la prueba venga y cumpla su obra en nosotros para que nosotros nos demos cuenta de cuánto dependemos de Él para mantener nuestra mirada en el blanco, para mantener nuestra mirada en el premio y que no dejemos que nada nos lleve a desviarnos de lo que Él tiene para nosotros, que siempre es bueno. Noten en el versículo 1 de Génesis 41 que comienza 2 años después. Sí, 2 años después. Acuérdense, ¿sí? José tenía 17 años cuando fue vendido por primera vez y llevado a Egipto. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pasó él 11 años como siervo de Potifar. Luego pasó 1 año en la cárcel, que se supone que es el año que estuvo dentro de la cárcel cuando el copero y el panadero llegaron sentenciados por Faraón a la cárcel. Y ahora han pasado otros 2 años más. Otros 2 años más. Son 13 años de constante sufrimiento. Son 13 años de estar apartado de su familia. Son 13 años en los cuales constantemente le están pasando cosas malas a un hombre que ha sido siempre tan bueno. ¿Sí? Lo que quiere decir entonces que si tenía 17 años cuando fue llevado en cautiverio, para esta fecha ya tiene 30 años. Ya tiene 30 años. Y aquí están otras de esas similitudes de las que hablamos al comenzar este estudio, que José tiene con el Señor Jesucristo. Porque ¿cuántos años tenía Jesucristo cuando empezó su ministerio público? 30 años. 30 años. Y aquí a José lo vamos a ver a empezar a desempeñar aquel plan que Dios tenía para él y para el cual lo había estado protegiendo a pesar de que había estado sufriendo. Porque no debemos perdernos de eso, que a pesar del sufrimiento y a pesar de las pruebas que estaba pasando, a pesar de la aflicción por la que estaba pasando, la mano de Dios siempre estuvo sobre él. Sí, así es que debemos de como cristianos saber eso, que no importa que estemos sufriendo, siendo afligidos, la mano de Dios está sobre nosotros. Y si la mano de Dios está sobre nosotros, estamos seguros. Sí, duele un poco a veces, ¿no es cierto? Sí, a veces la carga es pesada. Sí, a veces la prueba es difícil de llevar. Pero ¿saben qué? Dios no nos da más de lo que Él también nos da poder para soportar. Y prueba de ello es que aun cuando estemos pasando por alguna prueba, seguimos aquí. Seguimos aquí. Seguimos al pie del cañón. Seguimos buscándolo a Él. Seguimos queriendo su consejo. Seguimos escudriñando su palabra. Seguimos adorándolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Entonces, 2 años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Hablamos del río y sabemos que es el río Nilo, nos encontramos en Egipto, así es que ese es el río que ellos consideraban hasta un dios y del cual para ellos emanaba la vida, porque de él regaban sus campos, de él bebían sus ganados, de él bebían ellos, adoraban al río como si fuera un dios. Entonces él estaba parado junto al río. Versículo 2, del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. Y el faraón se despertó, pero volvió a dormirse. En la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Me imagino yo que ha de haber sido un gran alivio para el faraón despertar y ver que solamente era un sueño. Yo no sé si ustedes han tenido uno de esos tipos de sueños en los que todo parece tan real, todo parece que está sucediendo a nosotros físicamente, que cuando finalmente despertamos, cuando podemos abrir los ojos y darnos cuenta de que es un sueño, decimos, gracias Señor que es solamente un sueño. Ayer tuve uno de esos sueños, anoche tuve uno de esos sueños. No me acuerdo en dónde estaba, pero estaba algo tendido en algún lugar. Y me acuerdo que quise remover lo que lo estaba cubriendo y de repente algo extendió los brazos y quiso jalarme.
Y me asusté, obviamente, y desperté y todo asustado, y volteé a ver a mi esposa y no era ella que me estaba tratando de jalar, de verdad. Y me empecé a... Fue un sueño, gloria a Dios. Ahora, no les voy a decir que ese sueño tenga algo de especial, ¿verdad? A lo mejor fueron las albóndigas que me comí demasiado tarde, no sé. Pero fue tan real el sueño que me asusté, y me asusté bastante. Pero luego me encomendé a Dios y me volví a quedar dormido y dormí tranquilo el resto de la noche. Bueno, así fue este sueño que él tuvo, muy real, pero como vamos a ver, implicaba algo muy importante para el pueblo de Egipto. Y algo muy importante que iba a ser lo que Dios iba a usar para exaltar a José y para que el mundo fuera, noten esto, salvo por medio de él. ¿Sí? Porque eso es lo que iba a hacer. De nuevo, una de esas similitudes que hay entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de la vida de cada uno. Pero como ya les dije anteriormente, no quiere decir que haya sido un perfecto ejemplo o una perfecta similitud con Jesucristo, porque como ser humano, ¿verdad?, tuvo sus fallas y fracasos. Entonces José estaba en la cárcel, estaba olvidado por el copero real a quien él había interpretado su sueño desde hace 2 años. ¿Sí? Quizás él estaba pensando, nunca voy a salir de aquí. Digo, ya pasaron 2 años desde que el copero se fue y le hice un gran favor y no parece ser que se acuerde de mí. Quién sabe qué tanto tiempo más vaya a estar aquí. Pero saben que Dios tenía un propósito en esa demora y ahora el propósito se nos va a explicar. Si no debemos de pensar jamás que porque Dios no está respondiendo en el tiempo, el momento y la forma en la que nosotros pensamos que debe responder, Él no está obrando detrás de lo que está sucediendo, poniendo las cosas de tal forma que cuando se cumple el tiempo que debe cumplirse, Él lleve a cabo sus planes para nuestras vidas. ¿Sí? Porque piensen en esto, si Dios hubiera querido, el copero podría haberse acordado de José no en 1 año, sino mucho antes, ¿no es cierto? Hubiera podido salir de ahí e inmediatamente ir con Faraón y decirle, rey Faraón, fíjate lo que pasó. ¿Sí? Y Faraón hubiera sabido, pero ¿qué tal si le ha dicho 2 años antes y es simplemente un suceso de un copero loco que estuvo en la cárcel y Faraón dice, ok, está bien, vuelve a tu puesto? Y José de todas maneras se hubiera quedado olvidado. Entonces no era que Dios se hubiera olvidado, no era que Dios no tenía un plan para llevar a cabo, era que simplemente no era el tiempo. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado esta historia, pero a mí me gusta tanto que la voy a contar otra vez. Cuando yo era muy joven, no hace mucho tiempo, yo quería ser rockero. Okay. Era mi sueño ser rockero. Yo quería cantar en una banda de rock and roll, ¿sí? Y tuve muchos problemas con mi jefe porque quería dejarme crecer el pelo y quería aprender a tocar la guitarra y etcétera, etcétera. Me dejé crecer el pelo, pero nunca aprendí a tocar la guitarra, estaba demasiado difícil. Me aprendí uno que otro acorde en la guitarra y tocaba la mitad de una que otra canción y luego la dejaba porque era todo lo que sabía. Cuando vuelvo al Señor después de muchos años, empezamos a ir a un grupo de esos de los cuales ustedes no quieren ir, que deberían de ir. Pero fui a uno de esos grupos y necesitaban a alguien que los dirigiera en la adoración, no tenían quien tocara la guitarra. Entonces les dije, pues ¿saben qué? Yo me sé como 3 acordes en la guitarra, si quieren yo les ayudo con lo que yo sé. Y me dieron un libro así grandote de cantos con todos los acordes y empecé a aprendérmelos y a tocarlos. Y empecé a tocarlos ahí en el grupo y de repente pues como que mis dedos se me soltaron y empecé a tocar la guitarra y a dirigir la alabanza. Y luego me acuerdo que empezaron los estudios de los martes en la noche y el pastor Brian dijo, si alguien tiene el talento y quiere dirigir la alabanza los martes en la noche, por favor díganme porque queremos a alguien que toque. Y yo dije, pues yo, ¿verdad? Yo me lo aviento. Y empecé a tocar los martes en la noche. Empecé a dirigir la alabanza y luego durante ese tiempo se compró la propiedad de aquí, se levantó el edificio y me acuerdo muy bien que estábamos en la oficina del pastor Brian y íbamos a tener el servicio de inauguración. Y me acuerdo que les dijeron a los que eran líderes de alabanza, que lideraban en los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los miércoles, en los servicios, ustedes saben, principales, ¿no? Y dicen, vénganse porque vamos a poner manos sobre ustedes y vamos a orar por ustedes para que el Señor los use grandemente.
Y se sentaron y todo el mundo, todos los pastores los rodearon. Yo todavía ni siquiera tenía pensado que iba a ser pastor ni nada de eso. Y luego uno de los hermanos me dice, Carlos, vente tú también. Y yo le digo, pero yo no dirijo los domingos, ni en la mañana, ni en la noche. Yo todavía estoy en las ligas menores, ¿verdad? Yo estaba pensando, no, vente tú también. Pues oran por mí. ¿Y qué creen? Que a la siguiente semana me dicen, a ti te va a tocar dirigir el domingo en la mañana. Y yo, ¿qué? Pero si yo apenas me sé nada más 3 acordes, me sé la G, que es el sol, la D, que es re, y la C, que es do, y la E menor, ¿verdad? Que es mi menor. Y pensé, eso es todo lo que me sé. Pues con eso tienes. Y que me paran acá enfrente, oiga, y que me piden que me empiece a tocar, ¿sí? Yo nunca me lo imaginé, yo nunca lo pensé, yo nunca creí que eso iba a suceder. Pero saben que cuando Dios tiene un plan, uno no tiene que estar pensando en lo que pudiera pasar y tener todo tipo de deseos y anhelos de lo que quiero hacer y todo eso. Cuando uno está contento, como José estaba contento en cualquier situación en la que está, Dios, al ver esa disponibilidad para estar contento en ese lugar, Él automáticamente nos toma y nos pone en lugares que nunca nos imaginamos. ¿Saben por qué? Porque ve que en nuestro corazón no existe el deseo de exaltarnos nosotros mismos, sino que el único deseo es exaltarlo a Él delante de todo el mundo. Y eso es lo que estaba pasando con José. Sí, eso es lo que estaba pasando con José. Por eso Dios estaba tardando en llevar a cabo su obra, no porque se estuviera tardando, sino porque Él estaba haciendo algo en la vida de José, estaba haciendo algo en el corazón de José que iba a ser de mucha más utilidad para Dios y para el plan que Él tenía, que todo lo que José podía hacer por sí mismo. ¿Saben qué? Déjenme decirles algo que espero que tomen a pecho. Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en desarrollar nuestros talentos. ¿Escucharon eso? Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en desarrollar nuestros talentos. Hay mucha gente con mucho talento, pero no tiene carácter. Y cuando la persona no tiene carácter, es muy fácil para esa persona empezar a creerse todo lo que le dicen de él o ella, empezar a creerse él mismo todas las ideas que tiene de quién o ella son o quieren ser o pueden ser, y se meten tanto en sí mismos y en los deseos que ellos tienen, que se les olvida que esos dones, esos talentos que Dios les dio, se los dio con el propósito de que lo glorificaran a Él. Y pasa mucho aún en los círculos cristianos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que desarrollar nuestros talentos. Y desafortunadamente a menudo la única manera de hacer eso es a través de las pruebas y de los sufrimientos. Es la única manera. Porque a través de las pruebas y de los sufrimientos nosotros podemos desarrollarnos de tal manera que nuestro carácter se convierte en algo que Dios puede usar. Se convierte en algo que puede manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Lean conmigo lo que dice Romanos en el capítulo 5, los versículos 1 al 5, y yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, en donde dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, que en la Reina Valera 60 se traduce paciencia. Y la resistencia o la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se fijan? La tribulación, los sufrimientos, ¿sí? Todos ellos causan que nuestra vida, causan que nuestro carácter sea probado y aprobado, porque nos ayudan, nos enseñan a tener paciencia, nos ayudan, nos enseñan a tener resistencia. Sí, nos ayudan, nos enseñan a poder llevar las cargas, no con más facilidad necesariamente, sino sabiendo que esa carga está diseñada por Dios para traer algo bueno en nuestras vidas.
¿Sí? Entonces Dios no se preocupa tanto por quitarnos las cargas que nosotros pensamos que son demasiado pesadas para nosotros. Dios se preocupa más porque esas cargas y esas pruebas y esas aflicciones cumplan con el propósito con el que Él las ha enviado, para que podamos nosotros manifestar más bien el carácter de Cristo. Entonces todo eso que le estaba sucediendo a José, todos los sufrimientos, eran lo que estaban produciendo en él, y lo vamos a ver aquí. Noten el versículo 8 de Génesis 41. Dice: por la mañana el faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y el faraón les contó sus sueños. Noten, pero no había quien se los pudiera interpretar. Les contó los sueños, les dijo todo lo que había soñado, les dijo exactamente cómo lo había soñado. Pero los magos de Egipto, tan impresionantes como eran, y cuando lleguemos al libro de Éxodo vamos a ver lo impresionante que en realidad eran, no pudieron interpretar esos sueños. Ahora, lo hemos mencionado antes, pero debemos hacer nota de ello aquí también, porque viene al caso. Que en este caso, cuando menos, el faraón estaba dándole a sus magos y a sus adivinadores y a todos aquellos que él creía o pensaba que podían interpretar el sueño, cuando menos les estaba dando el sueño, les estaba diciendo de lo que se trataba. Pero hubo un rey en Babilonia, Nabucodonosor, que una vez también tuvo un sueño muy intenso, que llamó a sus magos y a sus adivinos y a todos ellos para pedirles la interpretación del sueño, pero no les dijo ni siquiera de qué se trataba el sueño. Él quería que le dijeran tanto lo que había soñado como lo que el sueño quería decir. Lean conmigo aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 2, los versículos 4 al 6, cuando el rey los llama a todos los magos para decirles lo que había sucedido. Dice: los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea, que viva para siempre su majestad. Luego le dicen: cuente su sueño a estos sus siervos, y nosotros le daremos a conocer lo que significa. Versículo 5 dice: el rey les respondió: ya me he olvidado de qué trataba el sueño. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Noten ustedes, este camarada se las puso mucho más difícil todavía, porque no les dijo ni siquiera de qué se trataba. Si eran magos, si eran adivinos, si tenían los poderes que decían tener, el rey en su sabiduría dijo: no les voy a decir de qué se trata. Para estar seguro de que en realidad saben de lo que están hablando, voy a dejarlos que ustedes investiguen y me digan tanto el sueño como su significado. Faraón sabía que estos sueños tenían un mensaje importante para él. Y deseaba de todo corazón que alguien le diera la verdadera interpretación. Sí, pero él no fue tan astuto como fue Nabucodonosor, y les dijo el sueño con el afán de que alguien interpretara este sueño. Pero aún así, nadie pudo darle la explicación adecuada de su significado. Sigamos leyendo en el versículo 9 de Génesis 41, en donde dice: entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo: ahora me acuerdo de que he fallado. Ahora me acuerdo de que he fallado. Se acuerda el copero de que ha cometido una grave falta. Se acuerda el copero de que había algo que se le había encargado, que él puso en la parte posterior de su mente, que nunca se volvió a acordar hasta este momento. Sí, ahora se acuerda del mal que había cometido en contra de José, que tanto había hecho para ayudarle para salir de la cárcel. Sí, pero de nuevo, no es que él hasta ahora se haya acordado, es que ahora era el tiempo correcto de hacerlo. Versículo 9: cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Ahí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos
Dios lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José. Y con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Y de nuevo aquí pareciera ser que el copero finalmente se acordó de José y confesó el mal que hizo contra él. Se dio cuenta él en sí mismo de que el haberse olvidado de José era un pecado, era un mal que había cometido en contra de José. Pero ¿qué es lo que hace? Inmediatamente recomienda a José con el faraón como un hombre que interpreta sueños. Lo recomienda a él, ¿verdad? Y lo hace así luego. Sí, quizás si hubiera sido otro tipo de persona, si no hubiera tenido un corazón en el cual él reconociera su error, hubiera podido decir: rey, yo sé de alguien que te puede interpretar el sueño, pero no me conformo con ser jefe de los coperos, quiero ser, no sé, el próximo puesto. Pero no, inmediatamente por servir al rey, inmediatamente por hacer un bien para José, él le recomienda a José a Faraón para que interprete su sueño. Y de nuevo, no es que el copero no se haya acordado finalmente, sino que este era el tiempo en el que Dios iba a comenzar a desenvolver el plan que tenía para salvar a los hijos de Israel y de hecho al mundo de las cosas que vendrían sobre el mundo. O sea, Dios no es tardo, ¿sí?, para cumplir con sus promesas. Dios no se retrasa como nosotros tenemos en nuestra idea la tardanza, ¿verdad? Nosotros estamos esperando a alguien que venga por nosotros para darnos un raite y estamos... Dijo que a las 8:05, son las 8:07. ¿Qué estará pasando? Y Dios guarde la hora que lleguen a las 8:15, porque ya son las 8:15, ya se retrasó 5 minutos más. Y Dios guarde la hora que llegaran las 7:30, porque entonces no puedo contar con nadie. Todas estas personas me dicen y no llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no es así. Dios lo hace con un propósito, ¿sí? Pedro nos dice que Él no retrasa su promesa conforme a la gente cree que Él se ha retrasado en cumplir su promesa, sino que no quiere que nadie se pierda. Entonces no es que esté retrasado en su tiempo para enviar a nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, es que Él está siendo paciente. Hay una razón para ello. Hay una razón porque Dios tiene un tiempo para todo y todo tiene su tiempo. ¿Se acuerdan de Eclesiastés 3, versículo 1? Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo. ¿Para qué? Para toda actividad. Todo tiene su tiempo. Dios sabe el tiempo exacto en el que las cosas necesitan suceder. Dios sabe el tiempo exacto en el que Él necesita actuar para que las cosas se den como Él ha planeado que se den. No es que se esté atrasando o retrasando en lo que usted siente que ha sido su promesa. No es que se esté atrasando o retrasando en liberarlo de la situación en la que se encuentra. No, Él tiene su propósito y Él tiene su tiempo, ¿sí? Escuchen lo que Pablo dice en Gálatas 4:4 acerca del Señor Jesucristo. Dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué vendría Jesucristo en el tiempo que vino? ¿Por qué vino en aquellos años? ¿Por qué no vino en nuestros días? ¿O por qué no vino antes? ¿O por qué no? ¿Saben que Dios tenía el tiempo perfecto en el que Jesús iba a venir y vino en el tiempo que Dios tenía determinado que viniera, y por eso vino cuando vino? Y por eso, así como Él decidió cuándo iba a venir la primera vez, Él es el único que sabe y va a decidir cuándo venga la segunda vez. Y nosotros debemos de estar única y exclusivamente con nuestros ojos puestos en el cielo, de donde va a venir nuestra redención, anticipando que Él pudiera llegar hoy mismo. La primera preocupación del cristiano debe ser el prepararse, porque hoy puede ser el día que Cristo venga por nosotros. Y lo pregunto casi cada vez que predico: ¿cuántos estamos preparados para en caso de que Él venga hoy? ¿Cuántos quieren que venga hoy? ¿Cuántos quisieran que hoy fuera ese día? Esta misma noche. ¿Qué tal este mismo momento? ¿Cuántos dicen amén? Hubo algunos que no dijeron amén. Ok. Piensen. Digo,
Si Dios nos ha prometido que Cristo va a volver por nosotros a llevarnos a esas mansiones que ha estado preparando durante 2000 años, ¿no debía ser el más grande anhelo de nuestro corazón que volviera por nosotros? Si no lo es, pregúntese por qué no lo es. Pregúntese por qué no tengo ese deseo en mi corazón de que sea ahorita mismo. Y luego, si hay algo que confesar, confiéselo. Si hay temor, acuérdese que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese a su tiempo, el tiempo señalado. Y así como los judíos no sabían cuándo iba a venir el Mesías por primera vez y no lo conocieron, así nosotros como cristianos no sabemos cuándo va a venir el Mesías por su pueblo. Y tenemos que estar preparados porque pudiera ser ahorita mismo. Pudiera ser ahorita mismo. Y tenemos que estar listos. Sí, ahora, algo que debemos notar aquí. Noten la rapidez con la que comenzó a pasar todo. Sí, una vez que el copero se acordó, una vez que llegó el momento de que las cosas sucedieran, noten la rapidez con que todo empezó a suceder. El copero se acuerda, le recomienda a Faraón a José, y luego noten lo que dice: mandó entonces llamar a José. En ese mismo momento lo mandó llamar a José. Y luego noten que dice: con mucha prisa lo sacaron de la cárcel. Eso es algo que tenemos que ver nosotros también, que cuando finalmente llegue el tiempo de Dios, cuando finalmente el tiempo que Dios tiene determinado para que ciertas cosas sucedan en nuestra vida, empiezan a suceder inmediatamente. Y cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí?, las cosas empiezan a pasar rápida y furiosamente y no hay nadie que las pueda detener. Entonces tenemos que confiar en Él. Tenemos que ponernos en sus manos y confiar en sus tiempos. Noten el versículo 15 de Génesis 41. El faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió a Faraón, y es importante notar esto: no depende de mí. Fíjense ustedes aquí, José, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. No depende de mí. José inmediatamente reconoce que no depende de él, no es algo que él pueda decir, que él puede hacer por su propio poder. Depende de Dios si le da la interpretación o no. No da por hecho de que porque ha interpretado sueños antes, esta vez también los va a poder interpretar. No da por hecho de que porque Dios se ha manifestado tan poderosamente en su vida antes, esta vez lo va a hacer. Le da a Dios el lugar que se merece, que es el lugar de Dios soberano, y confía en que si Dios ha determinado que Él le dé la interpretación a Faraón, Dios se la va a dar a él para dársela a Faraón, pero deja la puerta abierta para que Dios diga: hoy no. Otro punto muy importante que debemos entender, porque a veces pensamos que simplemente porque decimos tener fe, Dios está obligado a darnos lo que sea que nosotros pedimos. Simplemente porque decimos en el nombre de Cristo, Dios está obligado a darnos lo que le pedimos, aun cuando no está en sus planes dárnoslo. ¿Sí? El nombre de Cristo no es una palabra mágica, como abracadabra, en la cual cuando la mencionamos inmediatamente aparece o sucede lo que decimos o queremos que aparezca. En el nombre de Cristo quiere decir que lo estamos pidiendo bajo la autoridad que Cristo nos ha dado para ir delante del Padre, pero al mismo tiempo estamos reconociendo que el Padre es Dios soberano y que Él va a actuar de acuerdo a su perfecta voluntad. Y por eso cuando vamos a pedir algo al Padre debemos haber orado antes para pedirle que nos revele si es su perfecta voluntad, y así saber si podemos esperarlo con certeza o no. Y no asumir que así como ha obrado Dios antes en nuestra vida, lo va a volver a hacer, porque eso es poner a Dios en una de esas cosas que cortan galletas, y pensar que Dios siempre va a hacer las cosas de la misma manera, en la misma forma, con todas las personas, independientemente de la situación, independientemente de la persona, independientemente de la circunstancia con la que esté lidiando. Y Dios no es un Dios que podamos
meter en una caja y decir que siempre va a obrar de la misma manera. Tenemos que darle libertad a Dios para que sea Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo noten ahí, de nuevo en el versículo 16, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Sí, fue lo mismo que les dijo a los oficiales, fue lo mismo que les dijo al copero y al panadero. Sí, cuando le dijeron el sueño, él dijo, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo a mí, sabiendo que Dios era el que tenía que darle la interpretación y no él. Sabiendo que Dios, que él dependía de Dios para poder dar la interpretación correcta. De nuevo, volvemos a ver el ejemplo de Daniel, y en Daniel capítulo 2, los versículos 27 y 28, leemos ahí que dice, y Daniel le respondió al rey, el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. En otras palabras, es imposible para ellos hacerlo. Es imposible que ellos hagan lo que tú les estás pidiendo. Su poder es limitado. Lo que ellos pueden hacer no depende de ellos. Pero luego noten lo que le dice en el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, al rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Noten lo que Daniel está diciéndole aquí. Es imposible para ellos hacerlo, pero Dios se los ha querido revelar a ti, rey, te lo ha querido revelar a ti, y porque te lo ha querido revelar a ti, me va a usar a mí para que tú lo sepas. Pero es Él el que puede interpretarlo. Y esto lo vemos de nuevo en Daniel 2:30, en donde dice, este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa, y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Noten de nuevo la humildad de Daniel aquí. No es porque yo sea más importante que todos los demás, no es porque yo sea más inteligente que todos los demás, no es porque yo tenga algo especial en mí que Dios quiera usar, sino porque Dios ha decidido que me va a usar a mí, y el propósito de Dios es darte a conocer lo que tú has pensado, lo que tú has soñado, y me está usando a mí. Pero bien hubiera podido usar a cualquiera de tus magos si hubiera querido hacerlo, pero decidió usarme a mí. Y de nuevo, ¿por qué? Porque Dios conocía el corazón de Daniel y sabía que él no iba a tomar la gloria para sí mismo. Imagínense todo lo que los magos le iban a pedir al rey Nabucodonosor por haberle interpretado el sueño, por haberle dicho lo que había soñado y haberle interpretado el sueño correctamente. Imagínense todo lo que les había prometido por hacerlo, ¿sí? Pero ninguno osó abrir la boca porque sabía que no tenía la verdad, y en el momento en el que dijera una mentira, ¿qué iba a suceder? Lo iban a matar. Pero aquí es Dios el que lo revela, Dios el que lo da, tanto a Daniel como a José, a muchos años antes de Daniel, y es Dios el que va a recibir la gloria. Porque noten aquí, el faraón le dio a José una grandísima oportunidad para gloriarse a sí mismo, ¿no es cierto? Aquí tuvo José una grandísima oportunidad para hacerse ver más grande de lo que era, más poderoso de lo que era, más sabio de lo que era. Pudo haber dicho algo como, sí, Faraón, yo soy un gran adivinador de sueños y no tengo duda de poder interpretar los sueños tuyos, pero necesito que me prometas que no me vas a dejar encerrado en la cárcel como tu copero, y es más, si te interpreto los sueños, quiero que ahorita mismo le cortes la cabeza al copero. Hubiera podido decir eso, ¿no es cierto? Digo, él tenía la habilidad. Si él hubiera confiado en sí mismo, él tenía la habilidad para interpretar el sueño y hubiera podido pedir lo que él quisiera. ¿Y qué creen? ¿Que el rey se lo iba a dar? Sí, se lo iba a dar, con tal de saber qué significaba lo que había soñado. Pero José, por ese corazón que tiene, no utiliza esto como una oportunidad para glorificarse a sí mismo ante el faraón, sino que lo usa para glorificar a Dios. Lo usa para exponer al faraón al poder de Dios. Lo usa para exponer a alguien que no conoce a Dios al poder del Dios verdadero, del Dios vivo. ¿Saben qué?
De nuevo, por eso Pablo nos dice que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra amonestación, porque este es un perfecto ejemplo de lo que nosotros debemos estar haciendo con todo aquello que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, con todos los talentos, con todas las habilidades, con todas las revelaciones en la palabra, con todas las iluminaciones que ha dado a nuestro cerebro y nuestro corazón, con el conocimiento claro y pleno de quién es Dios, para decirles a los demás: no soy yo no soy nadie especial, no tiene nada que ver conmigo, es Dios, y lo mismo que yo estoy haciendo, tú lo puedes hacer si te entregas a Cristo y permites que su Espíritu Santo venga y more en tu propia vida. Tú puedes hacer eso y mucho más. ¿Sí? Estoy seguro que hay personas aquí que en un momento dado pudieran pararse detrás de este púlpito y presentar un mensaje igual o mejor la forma de que cualquiera de los que somos llamados pastores lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que mora en nosotros mora en ellos. Porque el mismo Dios que da el poder a nosotros se los da a ellos. Porque nosotros no somos algo especial, no somos más santos que todos los demás, no somos más ungidos que todos los demás, no tenemos una conexión directa a Dios que nos deja ver cosas que a nadie más lo deja ver. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos, como dice Pablo. Es por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, todos los que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos hacer eso. De nuevo, este es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:50, el Señor Jesucristo hablando, dice aquí: y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. ¿Quién es ese? Dios el Padre. Si Dios el Padre nos quiere glorificar, que Él nos glorifique, pero no nos gloriemos nosotros haciendo pensar que lo que hacemos o lo que tenemos es porque nosotros lo merecemos o algo. Todo viene de parte de Dios y nada de lo que tenemos es algo que no nos haya sido dado. Todo nos ha sido dado. ¿Sí? Ahora noten algo aquí. José parece mucho más sabio, parece mucho más humilde que anteriormente. Sí, si tomamos en cuenta la forma en la que les presentó sus sueños anteriores a sus hermanos, ¿verdad? Soñé que había 11 espigas y que mi espiga era más grande que todas las demás y que las 11 espigas se postraban delante de. Soñé que las estrellas, el sol y la luna, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué dijeron sus hermanos? ¿Qué quiere decir que un día nosotros te vamos a servir? Y luego su papá también le dijo: ¿qué? ¿Hasta tu madre y yo vamos a postrarnos delante de ti? ¿Se imaginan ustedes cómo habrá presentado esos sueños José en aquel tiempo? Pero aquí noten lo que el sufrimiento, noten lo que las aflicciones, noten lo que esos 13 años de sufrimiento han causado en José. Es un cambio de corazón totalmente, en el cual está dispuesto a dar la gloria a Dios. ¿Sí? Y entonces es mucho más sabio, es mucho más humilde que cuando quiso glorificarse delante de sus hermanos. Sí, la obra de Dios ha estado desarrollando el carácter de José, y la obra de Dios se ha estado llevando a cabo en el corazón de José. Aun cuando tal vez él pensaba que nada estaba pasando, Dios estaba obrando en él. Así quizás usted ahorita esté pensando: nada está pasando, pido y pido y no sucede nada, ya no soporto más, ya no aguanto más. Déjeme decir, si ya no aguantara más, Dios ya lo hubiera sacado de la prueba en la que está. Pero Dios está obrando algo, Dios está cambiando su carácter, Dios está amoldándolo. ¿Sí? Cuando sentimos que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo el trabajo más importante que Él quiere hacer, desarrollando nuestro carácter y conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. Y al fin de cuentas, ¿no es eso lo que todos queremos? Queremos un día levantarnos siendo la perfecta imagen de Cristo en esta tierra. Sí, para llevar a cabo la obra que Él nos ha dejado que hagamos.
Sigamos leyendo aquí rápidamente en el versículo 17 de Génesis 41. Entonces el faraón le dijo: en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Del río salieron 7 vacas muy gordas y hermosas que se alimentaban de los pastos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas muy flacas y feas. Estaban tan flacas que no se ha visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comían a las primeras 7 vacas gordas, y éstas entraban en su panza, y nadie podía saber que las tuvieran dentro, porque se veían igual de flacas como al principio. Y entonces desperté. Noten que había las vacas gordas, las vacas flacas se comieron las gordas, pero las flacas no engordaron, se quedaron igual de flacas. ¿Sí? Y vamos a ver lo que esto significaba más adelante. Versículo 22 dice: en mis sueños también vi que 7 espigas llenas de trigo y hermosas crecían de un mismo tallo. Tras ellas crecían otras 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano, y las espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas. Les he dicho esto a los magos, pero no hay quien me lo interprete. José respondió al faraón: el sueño de mi señor, el faraón, es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Noten primeramente que fue Dios el que lo estaba haciendo. No fue casualidad, no fue un cambio de clima, no fue el calentamiento terráqueo, no fue nada de eso. Fue Dios el que lo estaba llevando a cabo. Dios tenía un propósito en ello. Dios iba a usar esto para traer a su pueblo a Egipto, para que pudieran sobrevivir esta hambruna y así poder llevar a cabo la promesa de que a través de la descendencia de Abraham un día iba a venir el Mesías. Fue Dios el que lo hizo. Y luego noten también esto, que José le dice aquí: ¿sabes qué? Dios te ha dicho estas cosas 2 veces. ¿Sí? 2 veces te ha dicho lo mismo. 2 veces te ha advertido lo que va a pasar. Lo que significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Pregunta. Y se ruega aquí que se haga la pregunta: ¿cuántas cosas nos ha tenido Dios que decir 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7? Y así pudiéramos seguir y seguir y seguir, que debemos hacer a través de su palabra, en la oración, en el ayuno, a través de las predicaciones, a través de mensajes que escuchamos en el radio, a través de hermanos que nos quieren aconsejar, a través del conocimiento que nosotros mismos adquirimos al leer la palabra, y todavía no lo hacemos. Déjenme preguntarles: ¿no muestra eso la gran paciencia que Dios tiene para con nosotros? ¿No muestra eso la paciencia que Dios tiene, el amor que Dios tiene, la gracia que Dios muestra para esperarnos? Tenemos que tomar en cuenta esto. Si al faraón le habló 2 veces y le dijo: José, más vale que pongas atención. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando sabemos ya que van más de 3 o 4 veces que Dios nos ha llamado a hacer algo específico? Y sabemos que Dios nos ha llamado a hacerlo y hemos dicho: voy a seguir orando porque todavía no estoy convencido. Voy a seguir pidiéndole a Dios porque todavía no lo veo claro. ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver una mano escribiendo en la pared? ¿Quieren ver un sueño de sobrenatural en el cual... No sé pero yo no quiero ver una mano escribiendo en la pared. Yo quiero tener el oído de José, y en el momento en el que Dios me dice: hacerlo. Hablábamos de Felipe el domingo en la mañana, de cuando el Señor le dijo: levántate y ve, se levantó y se fue.
con esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Y creo yo, al recordar de lo que hablamos el domingo y cómo hoy vuelve a darse ese mismo tema de que cuando Dios habla nosotros debemos oír, quizás para algunos de nosotros esta es la segunda vez que nos dice. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con ello? Entonces, porque Dios te lo dijo 2 veces, quiere decir que ya lo decidió y lo va a hacer. Así que, versículo 33, su majestad debe buscarse a un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la 5ª parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón le dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Noten por favor lo que dice Faraón aquí. ¿En dónde vamos a encontrar otro como este? Claramente el Espíritu de Dios está en y sobre él. Claramente la sabiduría que está mostrando no es algo natural, es algo sobrenatural. A José le dijo en el versículo 39, puesto que Dios, noten cómo reconoce Faraón quién es el que está haciendo esto, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Y también le dijo el faraón a José: como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Noten por favor en unos cuantos momentos cómo pasa del prisionero refundido en la cárcel, olvidado por todo el mundo, al segundo en el mando de todo el país de Egipto. No se desesperen, mis hermanos y hermanas. No se desesperen porque parece que Dios no está haciendo nada. Esperen en Él, clamen a Él, confíen en Él, humíllense ante Él. Confíen en que lo que está haciendo tiene un propósito mucho más sublime del que nosotros nos podemos explicar o pensar. Y que cuando el momento llegue, cuando el tiempo llegue, las cosas van a empezar a desenvolverse tan rápidamente que ni siquiera nos vamos a poder dar cuenta. Sí. Como ves, te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Sí, el salmista escribe en el Salmo 37 y el versículo 34. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredarás la tierra. Y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás ahí para verlo. Noten, es mi exhortación a ustedes esta noche. Ustedes esperen en el Señor, sigan en su camino. Él los va a exaltar y van a heredar la tierra, pero esperen en Él. Pedro nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 5:6, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. ¿No están exaltados ahorita? No es su debido tiempo. Estamos todavía en la cárcel pensando que hemos sido olvidados por todo el mundo. No es todavía nuestro tiempo. Estamos sufriendo aflicciones y persecución. No es todavía nuestro tiempo. Pero va a llegar el día, en el perfecto tiempo de Dios, en el que, si como dice el salmista, esperamos en Él y seguimos en su camino, Él nos va a exaltar. Y saben que cuando nosotros tratamos de exaltarnos nosotros mismos, ¿saben qué? Es muy fácil tumbarnos, ¿no es cierto? Es muy fácil tumbarnos. A veces nuestras propias insensateces nos hacen caer. Pero cuando es Dios el que nos exalta en su diestra poderosa, saben que no hay nadie que nos pueda derribar. No hay nadie que nos pueda tumbar.
Seguimos leyendo y leemos hasta el final del capítulo para comenzar un capítulo nuevo la semana entrante, versículo 42. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara: ¡de rodillas! Y lo puso frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dio a José el nombre de Safenat Paneaj y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potífera, el sacerdote de On. Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en grandes cantidades. Y José recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo porque era incontable. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales les dio a Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Noten, con el nombre de sus hijos honra a Dios y reconoce que su vida hoy es mucho mejor de lo que él jamás se hubiera podido imaginar. Y el dolor de haber crecido fuera de la casa de su padre había menguado por todo el bien que Dios había hecho con él. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que aun cuando estaba en la tierra de su aflicción, pudo dar fruto para Dios, pudo glorificar a Dios por medio de su vida. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había dicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que les diera pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Noten por favor aquí, es importante que lo veamos, ¿sí? Porque de lo más bajo es exaltado a lo sumo, humanamente hablando, y Dios lo usa. Versículo 56 dice: el hambre cundía por todo el país, y entonces José abrió todos los graneros donde había trigo y se lo vendía a los egipcios, porque el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Y de todas partes venían a Egipto para comprar trigo de José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. Y en la semana que entra ya no puedo esperar, ya quisiera que fuera mañana, porque vamos a ver el resultado del plan de Dios, no solamente para mantener a José a salvo, sino para salvar a todo su pueblo de esta hambre. Gloriosa, gloriosa palabra del Señor, que todos debemos escuchar hoy con un corazón abierto y dispuesto a obedecer. Amén.